parte toca un tema que es muy largo. Vamos a hablar acerca de los dos primeros libros, pero sí tiene una cuestión aquí interesante que habría que analizar. Me voy a ir un poco de forma rápida, pero lo que me interesa más, que entiendan los conceptos para poder entender como que algunas partes, para de ahí dar como pie ahora sí al juicio directamente, en relación directamente al juicio. Entonces, primero, que nada, de la clase pasada, pues les debo a todos una disculpa que al principio no me presenté. La verdad fue la cuestión del error de la conectividad, lo que me tenía un poco estresado. Afortunadamente, pues se pudo resolver hasta cierto punto de que coincidimos que es más viable, pues que ingresen las personas que puedan ingresar en vivo y que las preguntas se manden por correo y que de todas formas todas las conferencias las estamos subiendo directamente a la plataforma de YouTube. Tarda alrededor de unas 3 horas después de cada conferencia y las vamos subiendo directamente. Bueno, pues ahora que ya estamos con mayor tranquilidad, me presento, otra vez saludos a todos. Yo soy el licenciado Ulises Andrés Rodríguez López, soy profesor de ahí de la Universidad Michoacana, en la Facultad de Derecho. Actualmente estoy estudiando la maestría en Humanidades en la facultad. Parte de mis estudios de preparatoria fueron dentro del Seminario Diocesano de Morelia, por eso conozco totalmente esta parte. Tengo también un diplomado por la Universidad Pontificia de la Ciudad de México en materia de Derecho Canónico. También mi tesis de licenciatura fue enfocada a dar como un enfoque al derecho civil como tal y al derecho internacional. Entonces, por ende, hice un tratado entre México y el Vaticano que se le conoce como un concordato. Era un concordato en materia de paz, una circunstancia, un experimento que nunca se va a llevar a cabo, seguramente, pero fue un experimento y esa tesis se la presenté al Papa Francisco el día 16 de octubre de 2019. En el Vaticano se la fui a llevar. En esto, por estas circunstancias, me he empapado con esta parte directamente del derecho canónico, de acerca de dónde es, de qué procede, cómo es que surge justamente. Entonces, por eso sí le tengo pues, cariño al estudio del derecho canónico, porque me gusta sobre todo como una materia para entrar al estudio directamente del derecho. Pues bueno, sin más, me gustaría comenzar para poder entender esta parte de la materia. Voy a compartir pantalla. Bueno, estaba hablando hace rato acerca de la cuestión de ver qué son las normas generales y qué son los derechos y las obligaciones de los fieles. Bueno, primero les he de decir una situación concreta. Las normas generales son pues los principios en los cuales se asienta el derecho canónico. Los derechos y obligaciones de los fieles es otro de los libros más grandes que tiene el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico. Es el libro con el que más tardaremos en estudiarlo y en entenderlo, sobre todo porque aquí son circunstancias que competen directamente más a personas que están dentro de la iglesia. La primera parte compete directamente a entender los términos jurídicos y entender algunos cargos pontificios. La segunda parte de los derechos y obligaciones de los fieles constituye una pequeña parte a los fieles, sí, pero casi en su mayoría es a miembros pues más como un sacerdote, un religioso, a miembros directamente de la iglesia. Entonces, vamos a encontrar hasta aquí algunas de las cuestiones. Les decía hace rato que nos habíamos quedado justamente en el contenido del código. Acuérdense que en la última parte de la otra conferencia les dije que se dividía principalmente en estas circunstancias. Una que era
el libro primero de las normas generales, el libro segundo del pueblo de Dios, el libro tercero de la función de enseñar de la iglesia, el libro cuarto de la función de santificar la iglesia, el libro quinto de los bienes temporales de la iglesia, libro sexto de las sanciones de la iglesia y el libro séptimo es de los procesos. Ahí es donde encontramos como tal el procedimiento contencioso, donde encontramos el proceso que se lleva dentro de la iglesia. Es el libro como que sienta el procedimiento para llevar a cabo los juicios canónicos. Entonces, es importante primero como que entender todos estos libros para poder entender directamente en qué consiste pues las demás características. Bueno, junto con ello entonces, me gustaría explicarles primero una cuestión muy básica. ¿Cómo se divide un código, cómo se divide el código de derecho canónico? Ustedes ya lo vieron, tenemos 7 libros. Algunos libros tienen algunas partes y esas partes se dividen en secciones. Algunos, no todos los libros tienen partes. Tienen algunos parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Estas a su vez se dividen en secciones. Y lo que siempre nos vamos a encontrar en cada uno de los libros son los títulos y los capítulos. Y cada capítulo ahora sí se va a dividir en un canon. Un canon básicamente sería el artículo. Entonces es muy parecido la división que se tiene como una introducción, como hasta la misma Constitución mexicana. Es muy similar, tiene muchas similaridades. Pero bueno, vamos a entender entonces en qué consiste el primer libro. Me voy a ir un poquito rápido porque les digo, del segundo libro es mucha materia y como que en 1 hora y media de verdad no nos alcanzaría para hablar acerca del segundo libro. Quise tomar en cuenta una cosa para que quienes son abogados aquí puedan como que entender que sí tienen muchas peculiaridades similares a si analizamos la Constitución o si analizamos directamente el orden de las leyes en México. Entonces, quise mostrarles cómo está constituido el primer libro y del segundo libro ya me voy a ir explicando algunas de las cuestiones más importantes. Ya no se los voy a marcar como tal. De la primera, el canon empieza con la siguiente circunstancia. Dice, los cánones de este código son solo para la Iglesia Latina. Recuerden que al final de la conferencia pasada les hablaba acerca de la Iglesia de Occidente, que tiene un rito diferente, que si bien admite directamente las circunstancias del Papa, pero tiene una función diferente, tiene una función que básicamente ellos tienen su propio rito. Y en cuanto a su código, si bien están catalogados dentro del código, ellos son ajenos a este. Es como una figura sui juris, por así decirlo, para poderlo entender como en un contexto. Es una figura un poco más diferente. El segundo código con el que, el canon con el que empieza el código, dice, el código ordinariamente no determina los ritos que se han de observarse en la celebración de las acciones litúrgicas. Por tanto, las leyes litúrgicas vigentes hasta ahora conservan su fuerza, salvo cuando algunas de ellas sean contrarias a los cánones del código. Habla directamente aquí, como les decía, de volver a marcar como los distintos tipos de iglesia que existen. Si bien tenemos la iglesia latina, que es a la que pertenece Roma y a la que pertenece México, también hay iglesia occidental. Hay, por ejemplo, una parte que es como la más ultraconservadora de la iglesia y que tienen su propio rito, tienen su propia forma de llevar a cabo su liturgia. Y esto, por ejemplo, en el caso de México, me parece que hay una en la Ciudad de México y una en Guadalajara que pertenecen al rito de Occidente, no al rito latino. Y digo, ahí hay unas peculiaridades porque son personas un poco más conservadoras, con otro tipo de ritos, con otro tipo de circunstancias. Otro de los, vamos a hacer un pequeño análisis, no creas que me voy a ir canon por canon, tardaríamos muchísimo. Nada más lo que quiero es manejar principalmente los primeros 5 cánones para poder entender las circunstancias. El canon tercero dice, del código no se abrogan ni derogan los convenios de la Santa Sede con las naciones o con otras sociedades políticas. Por tanto, esos convenios siguen en vigor como hasta ahora, sin que se obsten en nada de las prescripciones contrarias a este código. Acuérdense que la Iglesia firma estos tratados internacionales con muchos países. Con México nunca ha firmado ninguno.
y ni lo hará seguramente. El contexto que no lo hará es porque los países de América y Latinoamérica tienen una cuestión muy marcada de dividir el estado eclesiástico con el estado político. Entonces, por eso la iglesia tiene como que esos límites, y también, sobre todo, más que la iglesia, el mismo gobierno, la misma constitución, pone esos mismos límites pactados. Entonces, por esa circunstancia, nunca se llevaría a cabo un tratado con algún otro país, con el Vaticano. El Vaticano sí ha hecho tratados, por ejemplo, con Argentina, ha hecho tratados de los países de Latinoamérica, que recuerdo ahora es Argentina, Colombia, con Estados Unidos nunca ha efectuado ninguno, con países de Europa casi con su mayoría efectuado. Y aquí, como parte de la historia de la iglesia, y para que entiendan también como que la figura del derecho internacional público que la regula, viene desde el convenio de Letrán. Este convenio de Letrán, este pacto de Letrán, convierte al Vaticano en un estado soberano. Se considera a partir de ese momento como el país más pequeño del mundo, porque básicamente son hectáreas lo lo considera como país. Tiene su propia soberanía, tiene su propia moneda, tiene su propio himno, que la moneda básicamente sí tiene su propia moneda, pero se adecuan al euro, que el euro es la moneda de la Unión Europea. Otra de las consideraciones también que este pacto de Letrán deja es la soberanía que radica directamente en el sumo pontífice, que es si bien es el líder de los católicos, también funge como una figura monárquica, como una figura constitucional, donde tiene pues todas las facultades que se le pueden otorgar. Entonces, de ahí también se desprende justamente esta circunstancia. Otro de los cánones dice: los derechos adquiridos, así como los privilegios hasta ahora concedidos por la sede apostólica, tanto a personas físicas como personas jurídicas que estén en uso o no hayan sido revocados, permanecen intactos a no ser que sean revocados expresamente por los cánones de este código. Entonces, miren, como les decía, parte de entender como que los primeros artículos del código es encontrarnos con esta figura, que la iglesia como tal no es que sea solamente una fuerza espiritual, sino que la vamos a entender también como un contexto de una nación independiente, entre comillas, pero que sí a su vez constituye un líder político, que sería en este caso el Papa, el cual pues sí tiene como objetivo pues básicamente llevar a cabo todas las cuestiones que la Iglesia Católica demande en el momento. Por eso la importancia de que sea un papa actualizado, de que sea un papa que tenga como que fundamentos tanto teológicos como morales, para poder llevar a cabo pues las funciones que tiene un sumo pontífice. Entonces, sí es por ello importante entender pues estos contextos. Ahora, el libro 1 se divide en las siguientes circunstancias, y se las voy a explicar como de una forma rápida cada una de las cuestiones, porque tardaríamos mucho en irnos tema por tema. El libro 1 tiene los siguientes títulos y a su vez los siguientes capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos habla acerca de las leyes eclesiásticas. En el título 2 nos habla acerca de la costumbre. Aquí principalmente quiero dejar algo claro. Hay leyes eclesiásticas válidas para cada diócesis o arquidiócesis. Tiene como que su segmentación. Si bien no tenemos como tal un parlamento o un congreso, un senado o una cámara de diputados, sí hay un consejo que avala directamente esa circunstancia. Y les decía en la conferencia pasada, hay una figura que funge como si fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este caso se llama Rota Romana, la cual está en Roma y efectúa directamente y tiene características especiales para conocer de procedimientos, para conocer también de reformas, para conocer ese tipo de circunstancias. Y son ellos mismos quienes presentan al Papa algunas iniciativas de reforma, algunas cuestiones de nuevas creaciones de leyes que son adheridas al código, y sobre todo es lo que da como un pie también a crear las famosas, tanto bulas papales,
Bueno, aquí abro un paréntesis. ¿Qué es una bula papal? Una bula papal es un documento oficial que el Papa declara. Anteriormente, en la Edad Media, había bulas papales absolutamente de todo. Hubo bulas papales de la conquista, de la Santa Inquisición, de la creación de la Santa Inquisición, de los administradores de la Santa Inquisición, del calendario gregoriano. Allá había bulas papales de todo. En la actualidad, solamente hay 3 bulas papales como tal. La que cuando se nombra a un obispo, cuando se nombra a un arzobispo, cuando se nombra a un cardenal. Son documentos que el Papa firma y que el Papa envía directamente a los lugares donde va a nombrar un nuevo obispo. Parte de las fuentes también que les decía del derecho canónico, como ustedes lo saben, y que es parte de todos los derechos, una es las fuentes reales, formales, y las fuentes históricas. De las fuentes formales, como ustedes lo saben, constituye en el Estado, por ejemplo, el Estado mexicano, la costumbre. La costumbre se entiende igual con el mismo concepto, con las mismas características. Son estos actos por los cuales se llevan consecuencias jurídicas a raíz pues, de que ya van pasando acontecimientos similares. También de aquí emana una cuestión interesante, que es la jurisprudencia. Es muy parecida también a la jurisprudencia del orden mexicano. Al final también nace justamente del jus communis. Entonces, por ende, pues tiene como la misma similitud desde la jurisprudencia, la legislación. Aquí la legislación sí cambia un poco. La legislación sí se modifica. Por ejemplo, en el caso de México, pues el sistema es discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de la vigencia. En el caso, por ejemplo, concretamente del sistema canónico, pues básicamente recae, si bien en la rota, recae en los consejeros del Papa, recae como en estos legisladores, y al final es el Papa quien hace el edicto y quien hace la publicación. Entonces, como tal, no habría este mismo orden de un proceso legislativo como lo hay en los sistemas romano-germánicos. Pero sí tiene una similitud muy alta. También otra circunstancia de la que nos habla es de los derechos generales y las instrucciones, los actos administrativos singulares, y en este caso concreto de estos dos títulos, principalmente nos habla acerca de una cuestión de derechos generales, acerca de una circunstancia más concreta, principalmente para otorgar una de las cuestiones más significativas, hablando de actos administrativos. Hasta el final, ustedes ven que dice, bueno, están los capítulos. En el título cuarto, encontramos del 1 al 5 los capítulos, como los ven en la presentación. Pero el último capítulo, el capítulo 5, es uno de los más interesantes de todos, por una cuestión normativa, hablando pues de leyes canónicas, que es la dispensa. La dispensa se le otorga a cualquier miembro de la iglesia, que ya sea sacerdote o obispo, y que solicita que se le rebaje el estado laical. No hay necesidad que haya hecho alguna circunstancia que lo orille a hacer eso, sino que de forma libre dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero pertenecer al estado eclesiástico y quiero que me rebajen al estado laical. Entonces, esa dispensa, este sí es de los únicos procedimientos que la Rota Romana en la actualidad lleva y que modifica directamente las circunstancias de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Las dispensas, les repito, es una de las circunstancias como más interesantes que hay en este capítulo, porque básicamente el que solicita, el que hace solo solicitud es por ejemplo, en el caso del arzobispo, si hay un obispo titular o un arzobispo, hace esa solicitud directamente a la Santa Sede autoriza. Pero cuando se trata de un cardenal, que es rebajado al estado laico y que el cardenal solicita que se baje al estado laico, el que confiere esa solicitud es directamente el Papa. Las demás solicitudes no, las demás solicitudes las hace la Rota, o sea, no hay necesidad de que vaya directamente el Papa y que el Papa las lea las despensas de los sacerdotes, no, pero las cuestiones
de cardenales y probablemente también de obispos. Directamente el Papa es quien da las resoluciones para dar estas dispensas. Y estoy hablando de casos de dispensas cuando, les repito, no hay un proceso judicial en contra de esa persona en algún país. Y hablando de cualquier proceso judicial, no solamente canónico, sino también penal o civil. Otra de las partes que integran el primer libro son los estatutos y reglamentos, las personas físicas y jurídicas. Aquí las personas físicas y jurídicas se pueden adecuar a la que en la normatividad mexicana podría ser las personas físicas y morales. Nada más que aquí la cuestión de la persona jurídica como tal es toda la persona que tiene derechos y obligaciones. O sea, básicamente la persona física sería un laico y la persona jurídica sería directamente ya un miembro más secular dentro de la iglesia. Otro también es la condición canónica de las personas físicas, que es justamente de todos los laicos, y de las personas jurídicas también. Entender como que estos conceptos para poder capitular. Le digo, el código empieza mencionando una cuestión muy interesante, que la vamos a ver en el segundo libro. ¿Quiénes son los fieles? Al final, ¿quién es un fiel de la Iglesia Católica? Un fiel lo atribuye directamente a las personas bautizadas. Y alguna vez alguien me preguntaba algo muy, muy curioso. Me decía que era una persona que ya no creía en Dios, que era una persona pues que quería hacer un procedimiento canónico para dejar de ser bautizado. Bueno, al final el bautismo es una circunstancia interesante, porque el bautismo te acepta, es como una iniciación, como una aceptación a pertenecer directamente a la iglesia. Pero la realidad es que no te da ninguna obligación, hasta cierta edad no te la da con el paso del momento como una obligación cristiana, pero como tal, pues llevar un procedimiento canónico para que te quiten tu bautismo, pues no es como que algo tan necesario. Se va más justificado, y como lo vieron, bueno, les di algunas nociones en la primera conferencia, se va más justificando los procedimientos canónicos a las nulidades matrimoniales, que ahí sí aplica, porque, por ejemplo, puede que hay causales, aquí sí hay causales. Por ejemplo, como ustedes saben, aquí en México ya no necesita una persona una causal de divorcio para poderse separar. Basta con, dice la Suprema Corte, basta con que una persona quiera para poder eliminar el acto enseguida. Aquí no, aquí sí hay causales inmediatas. Hay algunas muy interesantes que ya nos hablará el Padre Salvador. Hay una que a mí en lo particular me llama la atención, porque yo en lo particular no sé cómo se pueda tomar, que no es como tal una nulidad, es una disolución matrimonial. Y dice el Código de Derecho Canónico que las disoluciones matrimoniales se dan cuando el matrimonio, cuando el matrimonio no tuvo cúpula, o sea, que no hubo relaciones sexuales dentro del matrimonio. Aquí la cuestión es que yo también le decía al padre, bueno, padre, y era un doctor, decía, bueno, pero ¿cómo se van a dar cuenta ustedes que esta pareja no tuvo relaciones sexuales para poder justificar una disolución matrimonial? Y decía el padre, pues creemos en su buena fe, porque ni modo que lo revisemos. Pues sí, efectivamente no pueden revisarlos como tal y decir, no, pues efectivamente aquí no hubo relaciones sexuales. Son más bien justificaciones mediante la confesión. Por eso les decía al principio también de la otra conferencia, que para que alguien acceda por ejemplo, a dar prácticas a un tribunal eclesiástico, pues es muy complicado. De hecho, no se puede, porque los temas que se viven ahí son temas densos. No solamente se ven temas de disoluciones, se ven temas pues de sacerdotes que lamentablemente han ocasionado actos pues muy complicados. Entonces, este tipo de actos tienen que ser de una forma, si bien no que sea una forma oculta, porque al final cuando se hace todo de forma oculta, pues salen malas cosas. Pero sí la víctima, como en el caso también de México, la víctima
tanto la víctima como el imputado tienen derecho también a tener un proceso, pues como en silencio, un proceso que lleve al fin que no se den a conocer muchas cuestiones. Claro, la prensa es amarillista y si la prensa quiere atacar a un sacerdote, pues lo pueden hacer, pero también habría que analizar pues si las circunstancias lo corresponden o no. A ver, denme un momento. Déjenme ver porque no sé por qué se dejó de compartir. Bueno, hasta aquí al momento, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? Antes de entrar como al libro más grande de todos. ¿No? Ok. Yo sí, un comentario nada más, licenciado, Adelante. si me Sí. permite. Por ahí encontré alguna mención en algún momento acerca de el intento, vaya, de un concordato entre el gobierno mexicano y el Vaticano. Estamos hablando de las épocas de Porfirio Díaz, por allá de 1890. Al final del día no se concretó, pero la idea, bueno, era básicamente el reconocimiento de la Santa Sede del gobierno mexicano. ¿Esto es así? ¿Algún dato que pudiera complementar? Hubo una cuestión interesante, y no solamente en la época de Porfirio Díaz, sino en la época también desde Juárez, de post-independencia. Como ustedes recordarán, hubo un conflicto entre liberales y conservadores. Los conservadores, pues básicamente era la iglesia y era también el ejército francés y del emperador Maximiliano. Entonces, ahí hubo un contexto muy interesante. La iglesia duró muchos años en reconocer la independencia de México. Y en todo ese contexto no hubo ninguna relación diplomática con el Vaticano. O sea, sí había aquí miembros de la iglesia, algunos se fueron, pero hubo uno que otro que se quedó, pero hubo también circunstancias interesantes. Por ejemplo, hablando de forma jurídica, había un arzobispo, déjenme recordar cómo se llama, de aquí de Morelia, de los años 30, se llama Clemente de Jesús Munguía. Clemente de Jesús Munguía fue obispo de aquí de Morelia, pero él tenía una cuestión interesante. Él fue el único obispo que dejó su cargo, pidió una dispensa, y estamos hablando de la época post-revolución, cuando está la Constitución de Cádiz, y se va a la Ciudad de México a convertirse en diputado. Entonces, este tipo de cosas dan como una cuestión interesante, porque había una relación iglesia-estado minúscula, no era tan alta, no era tan grande, pero hasta pasado pues el porfiriato, entrando el porfiriato, ya viene como que esta relación más cercana. Sí había leído ya ese concordato que usted decía, pero como tal nunca se llevó a cabo. Hubo un punto, no recuerdo la verdad ahora por qué no se llevó a cabo. La circunstancia fue también que pasado la época de Porfirio Díaz, pues viene directamente el gobierno de Calles, y junto con Calles viene la Guerra Cristera. Y ahí se vea otro rompimiento que fue, yo creo que el último rompimiento y el más grave que tuvo, para concluirlo básicamente hasta los años 90, porque todavía cuando viene Juan Pablo II la primera vez en 1979, el presidente en ese momento dice, bueno, pues aquí la Constitución prohíbe que una persona pueda portar sotana en vía pública. Pues yo pago, hasta burlándose de eso, yo pago las multas, dijo el presidente. Entonces, viene como tratar de resolver como las cuestiones de la iglesia, pero como tal nunca se ha llegado a un concordato, y lo más probable es que nunca se llegue. Le digo, sobre todo porque en países como México y países como pues Chile, por ejemplo, Colombia, su sistema jurídico es anticlerical, y el sistema mexicano o sea, sin engañarnos y siendo muy realistas, pues es un sistema anticlerical. O sea, nuestra constitución va muy ligada a Juárez, y Juárez, por ejemplo,
que a pesar de que, pues hasta cierto punto apoyaba a la iglesia, pues al final era masón. Entonces, ese tipo de circunstancias denotan en una constitución que es la división de poderes. Creo yo que si bien fracturó las relaciones, y eso es una mera opinión mía, fracturó las relaciones entre el Estado y entre la Iglesia, creo que con todo y que la Constitución sí tenga un tinte anticlerical, sí fue una de las cuestiones más importantes que se hizo, sobre todo para crear las nuevas instituciones. Creo yo que todos coincidimos en eso, que fue un movimiento, si bien muy sangriento, fue un movimiento que también sí apoyó directamente mucho para modificar el sistema mexicano y que hasta hoy en día pues lo tenemos, que también pues tenemos ya esta libertad religiosa directamente. No sé por qué, no, bueno, creo que ya. A ver, vamos a ver. En la última parte está los actos jurídicos y la potestad de régimen. Aquí como tal se constituyen los actos jurídicos para los que son abogados. Acuérdense sus clases de nociones generales del derecho, o principios generales del derecho. Acuérdense que está el acto jurídico y el hecho jurídico. El acto jurídico es el que constituye principalmente tiene como tal la finalidad de crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Tiene también la facultad de integrar directamente circunstancias de una cuestión de voluntades entre dos partes. También aquí están los actos jurídicos como tal. No hay como tal hechos jurídicos, porque acuérdense que la diferencia es que la mayoría de hechos jurídicos puedes tener la necesidad de que una persona ayude a esos hechos jurídicos, pero por lo regular siempre los hechos jurídicos son hechos naturales. Entonces, esta es una de las circunstancias de los últimos títulos. Para irnos un poquito más rápido, viene ahora entonces el oficio eclesiástico. El oficio directamente habla acerca de las personas que constituyen la parte organizacional de la iglesia, no tal cual la jerarquía. Ahorita vamos a entrar a la jerarquía. Y también para ello la pérdida del oficio eclesiástico, la renuncia, traslado, remoción y privación. Aquí habla directamente de circunstancias cuando, por ejemplo, una persona, como tal un sacerdote o hasta una monja o una religiosa, solicita su renuncia, solicita un traslado, una remoción o una privación. Y lo solicita dependiendo de las circunstancias que se manejen. Ha habido muchos casos, por ejemplo, de personas que son perseguidas por la cuestión de ideas religiosas dentro de los países a los cuales están como tal adecuados. Entonces solicitan directamente a la Rota Romana justamente el traslado como tal de su nación. Puede ser desde una nación, puede ser también solicitar como un refugio al Vaticano, pero lo repito, estamos hablando de miembros directamente de la iglesia. Esta cuestión de este título de los oficios eclesiásticos va directamente enfocada a personas que pertenecen a la iglesia como tal, como ministros de culto. Y las dos últimas es la prescripción y el cómputo del tiempo. En esta circunstancia, los actos también prescriben. Obviamente tienen alguna vigencia para la prescripción de algunos actos, sea de las circunstancias que sean. Ahora, vamos a hablar acerca del segundo libro. En este caso, serían las obligaciones y derechos de los laicos. Para empezar, ¿qué se toma como laico? Los laicos principalmente se les puede considerar como a todas las personas bautizadas. En esa circunstancia, entonces, todos los laicos bautizados tienen aquí el apartado de sus derechos y obligaciones, aunque la verdad es minúsculo. Minúsculo porque básicamente nos va a hablar de los actos, derechos y obligaciones de los fieles laicos, pero también nos va a hablar acerca de la jerarquía de la iglesia. Aquí, por ejemplo, el canon 224 dice: los fieles católicos, además de las obligaciones y derechos que son comunes a todos los fieles cristianos y que los que establecen otros cánones, tienen las obligaciones y derechos que se enumeran en los cánones de este título.
Entonces, en esta circunstancia vamos a encontrar algunos de los derechos y obligaciones de los fieles. Vamos a encontrar algunos de ellos. Para empezar, entendemos el libro segundo, el pueblo de Dios. En esta circunstancia, el pueblo de Dios, aquí vienen justamente algunos títulos interesantes. Vienen las obligaciones y derechos de todos los fieles, que era el principal que les decía, y también vienen las obligaciones de los fieles laicos. Los fieles como tal, acuérdense, es la persona bautizada. Son los derechos y obligaciones de los fieles, es decir, de cualquier miembro de la iglesia. Y también vienen los derechos y obligaciones de los fieles laicos, de cualquier persona que no corresponda adentro de la jerarquía. También vienen, por ejemplo, los ministros sagrados o clérigos. En esta circunstancia también del pueblo de Dios viene la circunstancia de entender principalmente cómo se divide, cómo viene esta jerarquía. Ahora, dentro de esta jerarquía del derecho, hay que entender una circunstancia. ¿Cómo se divide la iglesia en la realidad? La realidad es que la iglesia tiene una jerarquía interesante y que, como les dije, es una monarquía constitucional. Constitucional hasta cierto punto, porque el canon básicamente va a ser la constitución y en el canon está estipulada toda la cuestión constitucional. La jerarquía en la Iglesia Católica está de la siguiente forma. Hasta arriba es el Papa, los cardenales, el obispo, sacerdotes, diáconos, religiosos y al final los laicos. ¿Qué se necesita, por ejemplo, para ser religioso? Para ser religioso, pues hay una circunstancia dentro de los seminarios, que hay seminarios religiosos, hablando, por ejemplo, de los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, los dominicos. Estas congregaciones, como tal, tienen un proceso para que sus miembros sean solamente o religiosos o lleguen al sacerdocio en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, pues permanezcan como religiosas. Aquí, por ejemplo, algo dentro de los religiosos es que no todos los religiosos pueden ser sacerdotes. ¿Y qué diferencia tiene? Que básicamente algunos, los sacerdotes, a diferencia de los religiosos, por ejemplo, pueden casar, pueden bautizar, pueden celebrar las misas. Es como que lo que los difiere de los religiosos. Y los religiosos, como tal, les digo, pues puede que solamente permanezcan en ese estado. Yo en lo particular he conocido a muy pocos, pero sí los hay. He conocido sobre todo a franciscanos que tienen 70 años y que decidieron ser religiosos, franciscanos, simplemente. Y no, ellos pues tienen algunas funciones dentro de su comunidad, pero no tienen las funciones como las tendría un sacerdote. Un sacerdote, bueno, un diácono es uno de los grados que se da antes del sacerdocio. Anteriormente, hay dos tipos de diaconados y aquí había una circunstancia muy interesante. En el 2019 hubo un sínodo es un encuentro de obispos en el Vaticano, que fue el sínodo de las Amazonas. Este sínodo causó mucho ruido a nivel mundial, porque en las Amazonas había diáconos permanentes, es decir, personas que habían sido diáconos y que se les iba a pues aquí hay un permiso especial, que la verdad no se da tanto, pero sí existe, que son los diáconos casados. Es decir, un diácono puede casar, un diácono no puede confesar, no puede celebrar la misa, puede celebrar algunas circunstancias especiales, pero puede estar casado. Entonces, aquí era algo muy interesante. Cuando hubo este sínodo, había una repercusión muy importante que decían, los diáconos permanentes en Amazonas tienen el derecho 100% de casarse, o en el caso directamente de los diáconos establecidos directamente, mujeres pueden ser también diaconisas. Entonces, estas preguntas fueron muy, muy fuertes porque ya se hablaba de un nuevo modelo de jerarquía. Al final se optó por no hacerlo, pero fue como que a partir de ahí se dieron algunas primicias. Ya ha habido mujeres, por ejemplo, en altos cargos del Vaticano, ahora con el pontificado de Francisco.
Y eso como que también hace una diferencia, porque anteriormente ni siquiera eso podían acceder. Y ya ha habido como esa gran diferencia. Un sacerdote es ordenado después de un periodo que ya fue diácono, primero es diácono y posteriormente, aproximadamente a los 6 meses, lo ordenan sacerdote. El sacerdote tiene todas las funciones ya como tal. Y el obispo es nombrado por el Papa. El Papa nombra a los obispos para cada lugar. Por ejemplo, en el caso de Morelia, hay un arzobispo titular y hay obispos auxiliares, que son los que lo apoyan. ¿Qué diferencia tiene un obispo con un arzobispo? Hay lugares en muchas partes del mundo que son arquidiócesis. Son lugares por lo regular que básicamente ese título se emana de que son lugares donde son muy antiguos y que son lugares que se les da como esta distinción de ser como una cabecera, como una cabecera como tal. Por ejemplo, el caso de Michoacán, el territorio de la arquidiócesis de Morelia, pues sí es grande, pero no tan grande, porque, por ejemplo, está la diócesis de Tacámbaro, de Zamora, de Lázaro Cárdenas, y cada una tiene su propia ordenamiento, tiene su propio obispo. Posterior a los obispos, sigue cardenales. Los cardenales son elegidos directamente por el Papa, y el cardenal básicamente es quien va a elegir al nuevo Papa. De hecho, déjenme les presento un video. Yo era seminarista. ¿Usted era seminarista también? Sí, estaba en la congregación de los misioneros de la Sagrada Familia. Ah. Bien, vamos a compartir este video. A ver. En un momento. Papa es un proceso muy bien definido. La primera regla es que solo los cardenales pueden votar para elegir al sucesor del Papa. Por eso, en cuanto empiece el periodo de sede vacante, el cardenal decano Angelo Sodano los convocará oficialmente. Sin embargo, solo los menores de 80 años podrán votar. El Colegio de Cardenales es un grupo muy reducido de personas, se conocen bien entre sí. Puede servir como analogía la elección del director de un departamento de universidad. Según la ley, los cardenales tienen entre 15 y 20 días para llegar a Roma, y el cónclave no puede comenzar ni antes ni después de ese plazo. Las votaciones se celebran en la Capilla Sixtina, que será revisada a conciencia para comprobar que no hay escondido ningún aparato de grabación. Durante el cónclave, los cardenales residen por ley dentro del Vaticano, en la residencia Domus Sanctae Marthae, donde nadie les hablará. Tienen una atención bastante buena, sin llegar a las 5 estrellas, pero sí es bastante buena. Durante el cónclave, los cardenales no pueden comunicarse con el mundo exterior ni seguir la prensa. Deben estar incomunicados para que no haya interferencias en su decisión. El cónclave empieza con la misa Pro Eligendo Papa, en la que piden ayuda a Dios para elegir el nuevo Papa. Después, en la Capilla Sixtina, juran guardar secreto de sus decisiones y no ayudar a quienes intenten interferir desde fuera en el cónclave. Luego, comienzan las votaciones. En la mayoría de las ocasiones lo más complicado es el procedimiento del voto e invierten mucho tiempo del proceso en esta parte. Para ser elegido papa, el candidato debe obtener 2/3 de los votos. El primer día solo votan una vez. Los demás días votan 2 veces por la mañana y otras 2 por la tarde, hasta que haya un elegido. Eso sí, si después de 13 escrutinios no ha ganado ninguno, habrá una pausa de un día para la oración y la discusión abierta. El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán nos contó su experiencia pocos días después del cónclave de 2005, en el que resultó elegido Benedicto XVI. Encima de esa línea había que poner el nombre del cardenal que elegíamos, pero con letra de imprenta mayúscula, de manera que no se identificara de ninguna manera quién votaba. El elector camina hacia el altar de la Capilla Sixtina. Allí dobla su papeleta en 2 y la coloca sobre este plato, mientras jura que vota a quien considera que debe ser elegido. 3 cardenales elegidos al azar recuentan los votos. El primer cardenal que se encontraba al extremo lado izquierdo
tomaba el voto en la mano, lo leía sin pronunciarlo. Se lo pasaba al segundo, que lo veía sin pronunciarlo. Se lo pasaba al tercero, que lo veía y lo pronunciaba. Tras leerla en voz alta, atraviesan la papeleta con un hilo para marcarla. Cuando han contado todas, 3 cardenales revisan el recuento de votos y decretan la validez de la votación. Luego queman las papeletas usadas y las notas que cada cardenal ha tomado durante la votación. Cuando se quemaba incienso, el incienso produce humo blanco y esa era la fumata bianca. Cuando se quemaban simplemente las fichas en las que cada uno ponía el nombre y salía ese humo normalmente era negro. Cuando el Papa ha conseguido una mayoría de 2/3, el decano del Colegio Cardenalicio se acerca a su banco. En el último cónclave, el decano del Colegio de Cardenales había sido elegido Papa, por lo que en ese caso tuvo que acercarse el vicedecano. Se acerca hasta él para preguntarle: ¿aceptas tu elección canónica como sucesor de San Pedro? Y en cuanto él dice «accetto» o «acepto» en italiano, se convierte en Papa. El cardenal decano pregunta también al recién elegido qué nombre le gustaría adoptar y este lo comunica y explica su decisión. Inmediatamente después el nuevo papa se pone la sotana blanca que mejor le esté, de las 3 preparadas de antemano. Uno a uno saluda a los cardenales. Y luego sale al balcón de la Basílica de San Pedro para su primera bendición Urbi et Orbi. El cónclave ha terminado. Bien, fíjense que algo que, por ejemplo, a mí en lo particular me llama la atención es como conocer cómo es esa parte, porque la encuentro interesante, porque es la única elección como tal, que es una monarquía europea, de las únicas que es absoluta, y que se elige directamente a través de un mecanismo un poco curioso, porque al final, por ejemplo, si vemos el cónclave del Papa Francisco, pues eligieron no a un europeo, eligieron por primera vez en la historia de la Iglesia a un americano. Entonces, es interesante como entender esa discusión política sobre todo, y que aquí también se entiende una circunstancia interesante. Obviamente, como en todas partes, hay 2 grupos, que son los grupos conservadores y que son los grupos liberales, que son grupos que tienen más ideas, pues liberales, al final no tan conservadoras. Y encontramos esta idea muy fundamental, por ejemplo, en el Papa Francisco, porque al final él llega ya con un nuevo paradigma, una cuestión como más social, una cuestión como de un carácter más, pues más enfocado a ser un poco más, no quiero decir la palabra, pero más del pueblo, más de un sacerdote que conoce las características que al final de que alguien pues que no ha vivido en la realidad. Entonces es por ello me resulta interesante como entender esta parte de la función del Papa, de cómo se elige al Papa, porque, le repito, es la única monarquía absoluta en Europa y que al final, pues lo sabemos que el Papa es una figura que trasciende más allá de ser un líder espiritual, pues al final es un líder político. Otra de las secciones que nos habla directamente es acerca de las iglesias particulares y sus agrupaciones. Aquí directamente nos va a hablar de 2 capítulos y me llama uno más la atención. Habla como tal de los obispos en general, de los obispos diocesanos, obispos auxiliares, pero como tal habla también un capítulo que se llama de la sede impedida y de la sede vacante. ¿Qué es la sede vacante? La sede vacante es cuando muere el Papa y en ese momento empieza un procedimiento para decretar la sede vacante para elegir a un nuevo pontífice. Como ya lo vimos en el video, está cónclave que significa con llave, quiere decir que encierran a los cardenales electores menores de 80 años que tengan derecho a voto. Estos cardenales, entonces, eligen al nuevo papa y de entre ellos sale quién es el nuevo papa. No puede estar adentro del cónclave alguien ajeno a la elección. Se nombra como tal puede ser un obispo, no es la necesidad de que sea un cardenal, un obispo camarlengo
que es el que se va a encargar directamente de las funciones principales de la iglesia en el momento que hay sede vacante. Hay por ahí una que otra película que está muy ligada a esta circunstancia, no les voy a hacer propaganda ninguna, pero marca de forma curiosa este proceso del cónclave, porque es un proceso, les digo, interesante por el hecho de cómo se lleva y por el hecho de que ahí sale un líder, pues, con una monarquía absoluta. Es la definición que se le podrá dar al sumo pontífice. Y ya también, para concluir en estos capítulos, encontramos principalmente también unos títulos acerca de las iglesias particulares y las agrupaciones. Encontramos también la ordenación interna, los sínodos, las curias, consejos directamente presbiterales, colegios consulares, que son movimientos cercanos, que son movimientos como ya de una iglesia, vamos a hablarlo, diocesana o arquidiocesana. Entonces, es aquí donde encontramos este tipo de secciones. Y la última, la parte tercera, es de la institución de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica. Sección 1, de los institutos de vida consagrada. Aquí en los institutos de vida consagrada es directamente de los religiosos y las religiosas. Es lo que constituye a las casas de los religiosos, de las religiosas, de cómo se constituye también una nueva congregación. Una congregación, aquí hay que entender una circunstancia interesante. Tenemos, por ejemplo, en una ciudad, vamos a Ciudad de México. En Ciudad de México está la arquidiócesis de la Ciudad de México. A su vez, la arquidiócesis tiene su propio seminario, que es el Seminario Diocesano de la Ciudad de México. Este seminario como tal, básicamente lleva ahí a cabo pues el proceso para la selección de los nuevos sacerdotes de la arquidiócesis de la Ciudad de México. Pero también la arquidiócesis de la Ciudad de México tiene en su lugar territorios que no son como tal de ellos, que son territorios de las congregaciones. Y hay congregaciones, como les decía, de muchos tipos. Están los franciscanos, jesuitas, dominicos, que son congregaciones que están dentro como tal, no están dentro de una arquidiócesis, pero sí tienen como una función. Antes se decía que las congregaciones no tenían tanta validez, que no tenían tanto poder como lo podía tener un obispo, un arzobispo. Pero a raíz de la creación del Papa Francisco, pues se le da un cambio significativo a esto, porque el Papa Francisco directamente pues es jesuita, es de una congregación, no es diocesano. Entonces sí se le da como este cambio directamente. Pues bueno, hasta aquí concluye la última parte del libro segundo. Les repito, es uno de los libros más grandes que existen, entonces por ende es complicado poderme detener con cada uno de los casos. Lo di de una forma muy general, de una forma que lo pudiéramos como entender, porque al final yo sé que esta materia es pesada, sobre todo estos dos primeros libros son materias pesadas, pero que es importante entenderlas para poder entender los contextos de los procedimientos judiciales que se llevan dentro de la Rota Romana y dentro de cualquier tribunal eclesiástico en el mundo. Entonces era importante como que entender ese contexto para poder llegar hasta aquí a este punto de ahora sí poder entender los siguientes temas. Entonces, como tal, tenemos como que esa idea generalizada, esa idea principal de cómo es la jerarquía de la iglesia, esa idea principal de que hay cánones que nos marcan cómo es estas características que se llevan a cabo. Les mandé un correo y en el correo vamos a ir subiendo carpeta por carpeta de las exposiciones y junto con las exposiciones algunos documentos que para que los puedan leer, para que también pues sepan más y conozcan más. Y también al principio de esa carpeta está el código. El código le pueden dar una leída para que también como que tengan esta interpretación directamente de derecho y que también poder como conocer el día de mañana que el padre pues hable, que le toca a él exponer, saber de qué nos está hablando, saber de qué está dando como que algún concepto y entenderlo directamente. También por la cuestión de
les digo, yo en lo particular no sabía que Zoom solamente acepta un determinado grupo de personas. Tienes que pagar mucho más para aceptar a más de 500 y más de 1000 personas. Pero la cuestión que creo que manejé, que es la más significativa, creo que está bien. De hecho, hay muchos que no pueden entrar ahorita y pueden entrar en la tarde o más noche. Es que les decía, también les mandé el link que se va a abrir de los cursos de la Universidad Michoacana, concretamente de la Facultad de Derecho, y que ahí directamente vamos a ir enviando todas las conferencias. En el caso de Derecho Canónico, vamos a producir ahí todas las conferencias que van a existir. Les envié la liga del canal y en el canal pues pueden ver todas las conferencias. Esta se va a subir dentro de unas 2 horas, 3 horas en lo que se convierte de formato, pero ahí estará en la plataforma. Pues ahora les dejo el micrófono si alguien quiere preguntar algo, una aportación, o si alguien tiene alguna duda, pues con todo el gusto en este momento les puedo apoyar. Sí, licenciado, si me permite nuevamente un comentario muy puntual en relación con la situación poco común de la transición entre Benedicto y el Papa Francisco. Ahí propiamente estaríamos hablando de una renuncia de Benedicto a su papado, y se convirtió en Papa emérito, así le llaman. ¿Esta figura existe? ¿Cómo es esto? Nunca había existido. De hecho, había un precedente como en el año 1400 o algo así de un papa que había renunciado y que parece ser que lo habían asesinado por la renuncia que había hecho, porque de hecho nunca había renunciado a ningún papa. Dentro de los papados hay historias muy significativas, muy raras. Por ejemplo, nos encontramos con la mala reputación de la familia Borgia, que fueron básicamente su mamá era la que gobernaba y que sus hijos fueron los que los nombró papa y tenía todo el poder. Y en ese momento, dentro de la Edad Media, pues el poder de la iglesia era altísimo. Tenemos otros conflictos de papas que aprobaron e hicieron cosas que no eran correctamente buenas. Tenemos también papas que al contrario reforman y hacen nuevos creación. Entre ellos, por ejemplo, Juan XXIII, que aunque duró muy poco, que fue de los papas más nuevos, él sí hace como una nueva caracterización de los derechos sociales. En el caso concreto, bueno, lo que más que defenderlos, pues también quería como que decir la parte mala y la parte buena, porque también ha habido de todo en la historia de los papas, como en cualquier parte. Pero directamente en la figura que usted me dice, le digo, fue la única figura que existió, y cuando viene el Papa Benedicto, cuando viene su renuncia, se le declara a él como Papa emérito, una figura que no existía, es la primera vez que existe, y que la verdad da también como que un preámbulo para decir, bueno, ya tienes cierta edad como líder, ¿quieres renunciar o quieres seguir? Porque, por ejemplo, todos pensamos que él se reflejó mucho en Juan Pablo II y que los últimos años de Juan Pablo II fueron pues muy malos. Al final era el líder de millones de personas y el señor pues básicamente ya no podía ni siquiera sostenerse por su propio peso. Entonces era una circunstancia grave y él se reflejó ahí, como que él tuvo ese reflejo y por eso decide convertirse, decide renunciar y nace la figura como tal de Papa Emérito. En la actualidad es Papa Emérito. Aquí lo que habría que ver es si más adelante viene otra renuncia, por ejemplo, que Francisco durara muchos años en el pontificado y que llegue a un punto donde dice yo no puedo gobernar y que renuncie, pues aquí habría un problema porque al final también el papado se tiene como tal, como bien visto, porque mueren en el cargo, mueren en esas funciones. Y cuando ya no mueren ahí, se convierte como más que en un cargo que se admira, como en un cargo político, como de decir, pues ya viene mi periodo y ahora se acaba mi periodo y le toca a alguien más. Entonces, sí habría que analizar como una circunstancia, pero esa figura era sui generis, era fuera de derecho, pero ahora ya es parte pues hasta del mismo derecho canónico. También se ve reflejada ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta o alguna duda? Sí, buenas tardes. Ay, perdón. Sí, adelante.
Bueno, me presento, mi nombre es Mónica Rivas del estado de Oaxaca. Como usted comentaba ahorita, este tipo de papados o de monarquía absoluta es hasta que la persona muera, fallezca. Pero en algún dado caso, algún papa puede hacer alguna modificación a los cánones donde les permita tener menos edad. Escuché que es a partir de los 60 años, que sea menos edad para que puedan tener como esa, disfrutar ese como poder o la satisfacción de servir a su iglesia. Mire, hay dos tipos de renuncia, principalmente. Está la renuncia de los obispos a los 75 años, la renuncia de los cardenales a los 80 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando dicen, es que renunció el señor cardenal, recuerdo que alguna vez vi un video, me llamó la atención que aquí había cardenal en Morelia y a los 80 años, por ley, el mismo código lo establece, tiene que renunciar por su edad. Y la gente decía, pues algo haber hecho, por algo está renunciando. Pues la realidad no es eso, la realidad es que hay un límite dentro del código que especifica que aunque ellos no quieran, deben de renunciar, deben de enviar su carta a Roma al Papa y pedir directamente la dispensa para su renuncia, no como tal del cargo, mejor dicho, como tal del cargo sí, pero no como tal de la figura. O sea, por ejemplo, un cardenal es cardenal emérito. El sacerdote emérito no existe porque siempre va a ser sacerdote. Un sacerdote puede renunciar, presentar su renuncia, si no mal recuerdo también, desde los 70 años. Para los sacerdotes 70, para los obispos 75 y para los cardenales 80. Y un sacerdote, por ejemplo, que presente su renuncia, no se convierte en sacerdote emérito, simplemente se le quita el cargo que tiene y va a morir como sacerdote, muere así en la circunstancia. Aquí si volviese a darse la figura, probablemente el Papa tendría que hacerse una reforma dentro del código para efectuar, si hay la necesidad de que el Papa, bueno, aquí se congregan las facultades que tiene que tener el Papa y también los límites del Papa, no crean que solamente es lo que él diga, pero también habría que analizar si, por ejemplo, el Papa es muy grande y también sus cuestiones de conciencia o cuestiones de movilidad no son las correctas, pues ver ahí sí la circunstancia de si se debe de modificar esa reforma. Pero creo yo que estamos hablando de una reforma más a tiempo de historia, sobre todo a que fue la primera vez con Benedicto y que Francisco probablemente de unas características de ese detalle. Okay. Muchísimas gracias. Sí, para servirle, saludos. Saludos. ¿Alguien más quiera participar? ¿Tiene la mano levantada? Sí, no sé si ya pueda hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Licenciado, me surge a mí una pregunta. ¿Qué sucede si un sacerdote comete un delito de violación o de abuso? ¿Puede ser juzgado por las leyes mexicanas? ¿Un tribunal mexicano podría conocer de ese caso? ¿O tiene que ser juzgado por un tribunal eclesiástico y con las disposiciones que usted nos estaba comentando? Les comentaba en la conferencia anterior, sí está este modelo. Antes había una grave circunstancia ahí que la verdad estaba muy mal vista. O sea, si un sacerdote cometía un acto de este tipo, ¿qué era lo que hacían? Que si estaba en una iglesia, en una parroquia, lo cambiaban a otra muy lejos para que básicamente el delito prescribiera. En la realidad, en la actualidad, viene este cambio junto con los dos papas, con Benedicto y Francisco, que fue a los que les tocó el golpe más fuerte acerca de cuando empiezan esas circunstancias en Estados Unidos, en las diócesis de Houston, que empieza este problema de la pederastía. Aquí en México tenemos el caso de Maciel Maciel, que también viene a detonar de forma muy grave. Entonces, a raíz de estos casos, el Papa menciona una circunstancia. Dice, los sacerdotes deben ser juzgados por el tribunal civil de donde viven, y a su vez deben ser juzgados por el tribunal eclesiástico donde radican también. Entonces, en la actualidad, un sacerdote debe de estar tanto por la Fiscalía General de la República
en este caso, o la Fiscalía General del Estado, dependiendo también del tipo de fuero del delito que realizó, no solamente la pederastía. Ellos son los que deben de conocer como autoridad y de presentar las pruebas directamente. Y también, por otro lado, está el tribunal eclesiástico, que es el que debe de dar una disponibilidad. Aunque el poder del tribunal no va a ser de encarcelamiento, sí va a ser directamente de rebajarlo a estado laical. Obviamente, si se le considera culpable de los delitos. Entonces, por un lado, afrontaría dos procesos, el canónico y el civil de su país. Y en el caso de cardenales, por ejemplo, que tengan su residencia en Roma, hay una cárcel adentro del Vaticano para anuncios apostólicos. ¿Un nuncio apostólico quién es? Es el embajador de la Santa Sede en cualquier país. En el caso de México, por ejemplo, ahorita está Franco Coppola, es el nuncio apostólico actual. Es como los embajadores, vaya, que tienen la Santa Sede. Y hay una cárcel para los embajadores, para los nuncios apostólicos y para los cardenales que tengan su residencia en Roma. Esta cárcel se encuentra dentro del Vaticano y es cuando se le llevó un proceso tanto canónico y tanto civil, porque como ustedes recordarán, pues el Vaticano tiene funciones de un Estado soberano. Entonces, esa es como la diferencia. Si, por ejemplo, en el caso les decía el cardenal de Washington, un cardenal, fue el primero en la historia de los cardenales que el Papa lo rebaja al estado laical, y directamente en Washington también sufrió el proceso que se le acusaba. Tuvo los dos procesos, pero el canónico, que fue el más sonado, porque fue la primera vez en la historia que a un cardenal se le rebajaba al estado de laico. Entonces sí afronta esos dos procesos directamente. Ok. ¿Sí? Ok. Gracias. Sí. Sí, para servirle. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Sí, licenciado. Quisiera hacer una aportación en relación a dos temas que se han discutido a lo largo de esta conferencia. El primero, en relación a la figura de la renuncia de Benedicto XVI, que sí hay contemplada una figura del Papa emérito. Recordemos que otro de los nombres con los que conocemos al Papa es el primer obispo de Roma. Luego, entonces, si es obispo, o aunque sea Papa, no deja de ser obispo. Entonces, ya lo contemplaba usted ahorita, ¿no? El código perfectamente contempla que los obispos deben renunciar a los 80 años. En el caso del Papa, hay una excepción, pero por no dejar de ser obispo, seguiría sujeto a esa regla. Luego, entonces, no está obligado a morir en el cargo. Entonces, sí hay, de hecho, esta figura. Conocemos aquí, por ejemplo, en Morelia, a nuestro obispo Octavio, que es un obispo emérito. En algunos otros lugares de aquí de México y del mundo está la figura de obispo emérito. Entonces, partiendo de ahí, la figura que daría pie a la figura de Papa emérito, pues sería la del obispo emérito. Entonces, prácticamente, Benedicto, de hecho, no va en contra de la ley, para quien lo ha mencionado alguna vez así. Y de hecho, Benedicto en la actualidad goza de una admiración y se ha convertido en una figura emblemática y admirada dentro de la iglesia. Entonces, ahora, en cuanto a que había renunciado otro papa, pues sí fue alrededor de 800 años anterior, Gregorio XII, que fue quien renunció también al cargo, y que de alguna manera, pues sí, aunque no estaba todavía contemplado el código que actualmente rige a la iglesia occidental, pues sí había ya un preámbulo, pudiéramos decir, para entender un poco la figura de lo que hizo Benedicto XVI. Sin embargo, creo que ciertamente, como ha habido esta distancia tan grande entre la renuncia de Gregorio XII y Benedicto XVI, en la cual todos los papas habían muerto en el cargo, fue una sorpresa que Benedicto XVI tuviera que renunciar, o que hubiera renunciado. Pero, sin embargo, pues reitero, no estaba obligado a morir en el cargo que tenía. Eso por una parte. En relación a lo que mencionaba del ejemplo de revocación, nulidad, no recuerdo cómo lo mencionó, del bautismo, y que de hecho no está contemplado en el Código de Derecho Canónico, es cierto, que de hecho creo que un artículo fundamental o un canon, perdón, en el Código de Derecho Canónico es el canon número 11,
donde da lugar a entender quiénes son sujetos de derechos y obligaciones en el ámbito eclesial y quién tiene personalidad en este campo, como son únicamente los bautizados. Entonces, no todos estamos sujetos a esta legislación, sino solamente los bautizados. Y en este sentido, si el bautismo da pie o da validez o da sentido a toda la legislación canónica y legislación eclesial en general, pues no podemos abolir el bautismo, ¿no? Sería como querer realizar un proceso para que se revocara mi personalidad ante el registro civil, digamos, en el ámbito civil, ¿no? Además, el bautismo, pues como católico que soy, tengo entendido, nos da el sello de pertenencia a Cristo y ya no está sujeto a la voluntad del hombre poder arrebatar esa pertenencia a Cristo. Entonces, tampoco está sujeta a la voluntad del hombre poder decidir cuándo sustraerse de las leyes canónicas, porque incluso la pena mayor en derecho canónico, pues es la excomunión y se aplica solamente a bautizados. Entonces, creo que sería absurdo tratar de hablar de un proceso, digamos, de revocación o nulidad de bautismo. Muchas gracias, licenciado. A usted, muchas gracias por el comentario. Sí, estaba totalmente en lo correcto. Sería absurdo cuando digo, a mí en lo particular, cuando me dijo que quería renunciar, quería hacer un juicio para su nulidad de bautismo, pues digo, pues no se puede, o sea, porque al final es como un sello imborrable en esa circunstancia, y más que es un sello principalmente pues de fe, es la circunstancia principal. Entonces, sí tiene toda la razón usted. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, licenciado, si me permite una pregunta. Buenas tardes a todos. Nos dijo hace unos momentos que el pontífice, el romano pontífice, era la cabeza máxima de la Iglesia o del Estado Civil del Vaticano, y el código prevé que no se admite, que las decisiones del pontífice son irrecurribles y demás, ¿no? Y cómo se elige el pontífice. También nos dijo que la forma en que se extingue el pontificado, por decirlo de una manera, es bien sea con la muerte del pontífice o con la renuncia prestada válidamente. Mi pregunta es, ¿el Código de Derecho prevé un mecanismo o una serie de acciones para que en caso de que el pontífice reinante sea declarado incapaz mentalmente o tenga una incapacidad manifiesta que no le permita continuar con el pontificado, pero que por esa incapacidad no esté en condiciones de prestar una renuncia válida? ¿Se prevé ese mecanismo o no? Se prevé ese mecanismo, pero la circunstancia es que pasa algo muy concreto y que se ha manifestado por muchos años, por muchos pontificados, que cuando se elige directamente al Papa, pues al final se elige a quien se considera con la capacidad de todos los tipos para poder gobernar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un Papa por la edad empieza a perder justamente esas características? Pues lamentablemente lo vimos, por ejemplo, en Juan Pablo II, que como tal no se le llevó un proceso, porque al final él ya no tenía las capacidades que una persona normal podía llevar para gobernar. Entonces, ese proceso como tal está mencionado, pero no se ha llevado a cabo, porque al final es como una voluntad. Y aparte otra cosa, hay que recordar que el Papa tiene 3 facultades importantes, entre ellas una de la más importante, que es la infalibilidad. Es decir, el Papa no se puede equivocar, y que ahora el Papa Francisco lo revoluciona y dice, pues el Papa sí se puede equivocar, y si yo sí me puedo equivocar y me he equivocado. Como que cambia también ese paradigma, pero esa infalibilidad también da como ese derecho a que como tal él no renuncie, o sea que si no hay una voluntad por parte de él, que no se lleve a cabo esa renuncia. Entonces, hasta hoy en día no se ha llevado como tal ese proceso. El de Benedicto fue porque fue una renuncia voluntaria, fue una renuncia a corte, pero un proceso como tal de un papa que se le considere incapaz, pues sí tendría una circunstancia ahí significativa, porque se tendría que ser también el primero en la historia en que se le declarase así. Que ha habido casos, excepciones dentro de la historia con algunas circunstancias similares, pero más que eso era por la cuestión del poder.
por cambiar el poder, por cambiar el orden de quien tuviera el poder. No era como tal que lo consideraran incapaz o que lo consideraran como una persona no apta para el cargo. Pero hasta hoy en día sí ese proceso es el que no se ha llevado a cabo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o duda? Bueno, creo que ya no. Miren, entonces, el día de mañana vamos a continuar con las conferencias. Igual van a ser la misma hora. Si no pueden ingresar directamente aquí a la plataforma de Zoom, les repito, se suben directamente al canal de YouTube y ahí las pueden consultar. También se les envié un link para que revisen una carpeta en Drive donde se les van a subir documentos que los pueden tener también para su lectura. Y también me preguntaban acerca del diploma. El diploma se les otorga, bueno, principalmente decían esto, que dónde tenían que ver sus asistencias o que si no podían acceder. Por la alta cantidad de personas que hubo, el director accedió a que a las personas que se registraron en tiempo informa, a las personas que les han llegado los correos del curso, pues eran todas las personas que se les va a dar el diploma, va a ser la mención que les va a dar la Universidad Michoacana, sin excepción de ninguna persona. Entonces, pues les agradezco a todos por su atención, les agradezco principalmente pues que me hayan tenido pues circunstancias que interpretaron un mal momento al principio. La verdad, estaba muy estresado, pero porque no sabía cómo llevar a cabo las conferencias, pero afortunadamente pues todo salió bien y gracias a todos por su confianza. Cualquier duda, el día de mañana también es importante. Si tienen alguna duda para el doctor, les voy a solicitar que me envíen un correo y que en el asunto me pongan pregunta. Y ahí justamente lo redactamos y ya acabando las ponencias, le leo yo directamente al doctor las dudas. Ahí sí le pueden preguntar a él dudas más concretas acerca de los juicios contenciosos. Él es experto en esa materia. Le pueden preguntar cualquier duda del procedimiento que se lleva. Pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Saludos a todos a cualquier parte del país. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.